Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cómo nos estén escuchando. Esta es nuestra primera grabación del podcast Tergiversaciones, donde se abordarán diversos temas que son pues de interés general, también de interés de nosotros. Yo soy Octavia. El día de hoy vamos a tratar un tema que ha llamado muchísimo la atención, pues por toda la no sé, por toda la fama que le han vuelto a dar a este tema de los asesinos seriales. Bueno, a nosotros también nos ha interesado mucho y el día de hoy hablaremos de las diferentes características que tienen los asesinos seriales, tal vez de algunos de los asesinos seriales más representativos y vamos a hacer una reflexión también sobre el sistema penitenciario, vamos a compararlo un poco entre el sistema penitenciario de Estados Unidos y el sistema penitenciario para asesinos seriales en Latinoamérica. Entonces, pues no siendo más, podemos empezar. Bueno, sí, también me presento. Mi nombre es José Asunción y vamos a darle un poquito de rueda la hilacha aquí con este tema. Bueno, ¿por dónde empezamos de algo tan, digamos, complejo? Porque si de por sí la muerte ya se considera algo complejo, pues cómo abordar un tema como lo es un asesinato. Y bueno, y tener también claro la diferencia entre lo que es un asesinato y matar, ¿no? Bueno, pues es que pues sí hay una diferencia clara. Normalmente las personas que cometen un asesinato, que bueno, es uno solo, tienen razones de peso para hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, estos homicidios se pueden dar por relaciones de poder, por cuestiones pasionales, por causas que de verdad son un motivo donde la única solución es acabar con la vida de una persona. Pero esto es muy diferente cuando se habla de un asesino serial, porque el asesino serial busca placer básicamente en cada muerte que efectúa. Sí, busca precisamente lo que tú dices, busca suplir, ya se genera como un tipo de adicción, por decirlo así. El hecho de matar, ese impacto psicológico que genera en cuanto a una relación de poder, de tener de alguna u otra forma la decisión sobre la vida de alguien, transforma totalmente la psiquis. De hecho, si de por sí el cerebro se cambia o cambia sus percepciones mejor, con respecto a situaciones fuertes que le pasan, ahora cómo será por el hecho de cometer un asesinato. Además que no cabe en la cabeza de muchas personas que sienta placer. Entonces ahí es donde uno piensa, bueno, todas las personas estamos tal vez dadas a matar, pero no como el hecho de simplemente la supervivencia, de qué sé yo, no sé, luchar cuerpo a cuerpo contra otra persona por el hecho de salvaguardar tu vida, sino el hecho de sentir ese placer por matar. Y me pregunto esto es por el hecho de que al mirar lo circunstancial de un asesinato serial, es que se genera una relación de poder y también se evidencia mucho ese punto de la violación. No tengo una cifra exacta o un porcentaje exacto de cuántas personas, de cuántos asesinos seriales violaron a sus víctimas o cometieron necrofilia, pero es claro que un gran número lo hicieron. De hecho, hay un estudio que hizo el FBI precisamente en estas épocas donde hubo mucho afloramiento de asesinos seriales, y es que la mayoría de asesinos seriales son hombres. Rondan más o menos entre los 28 y 31 años de edad y de hecho sí, ellos son los que cometen estos crímenes de la forma más atroz posible. Ellos son los que ejercen más violencia y los que tienden a torturar y a violar como tal. También se encuentran casos de mujeres que son asesinas seriales, pero en el caso de las mujeres lo hacen de formas más minuciosas y de formas más discretas, requieren más como al envenenamiento o a la asfixia.
En cambio el hombre apuñala, Sí. también asfixia, viola y todas estas cosas. Sí, el hecho el asesino serial hombre tiene esa característica de hacer sus fechorías, por decirlo así, de una manera muy violenta. Por ejemplo, el hecho de que, bueno, acá en Colombia, el punto de Garavito, ¿no? O sea, es también bueno, aunque... Bueno, ahí dentro de eso me gustaría hablar también de las dos situaciones por las cuales una persona puede volverse un asesino serial, y son trastornos de personalidad, ¿sí? Son trastornos de personalidad o genéticos como tal, o que ya vienen con la persona o que se pueden aprender en medio de la crianza. Esto pues es un factor determinante para la creación de estas mentes. Podemos hablar primero de la psicopatía, ¿sí? O sea, la psicopatía es algo con lo que se nace, y básicamente el psicópata carece completamente de empatía y no sabe, o sea, puede saber cómo uno está pensando, pero no puede saber cómo uno está sintiendo, y nunca lo va a llegar a comprender. a comprender. Y es el hecho de que también muchos psiquiatras han hablado de ese punto, ¿no? De cómo, bueno, se puede adquirir o, bueno, sí, tratar de desentrañar qué es lo que sucede pues en la mente de un asesino serial o de un psicópata. Pero bueno, aquí también hay que ver un factor muy importante. No todos los psicópatas llegan a cometer actos. Hay en ciertas ramas del conocimiento o laborales, por decirlo así, donde se encuentran más. Por ejemplo, en el derecho, la medicina, en la política, y es precisamente por el hecho de que tanto el psicópata como el sociópata tienden a ese narcisismo y a ese querer entre comillas, ser o no querer ser el centro de atención y ser lo que hace mover el mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces, no es raro encontrar eso también en negociantes. Por ejemplo, Rockefeller se consideraba que él tenía bastantes características de psicópata. Además que pues eso fue una de las formas que le permitió pues su éxito económico, porque no es solamente verlo del hecho, como decía anteriormente, de llegar a matar a alguien, sino tú arruinar a alguien económicamente pues por tu beneficio. Aquí es donde no se empatiza con la persona, sino simplemente es un mundo cerrado en mí mismo. Lo que pasa con la gente, con los asesinos seriales que sí tienen psicopatía, es que también está mezclado con una infancia que a lo mejor no fue la mejor, con una infancia rodeada de abandonos, de maltratos, y todas estas cosas en conjunto hacen que la persona simplemente ni libere esa energía teniendo el control sobre cosas pequeñas, y cuando se carece de empatía, pues no va a importar si ejercer ese control implica quitarle la vida a alguien. Sí, además que pues no solo, bueno, sí se puede tener una infancia, digamos, bastante peculiar, bastante dura, pero aún así pueden haber detonantes como, por ejemplo, la guerra. Hay que recordar que pues, después de la Segunda y Primera Guerra Mundial, bueno, y muchas más, se subieron por ejemplo en Estados Unidos el índice de violencia aumentó, y con esto también los asesinatos seriales. Luego digamos en este periodo de la Guerra Fría, del post-Vietnam, etcétera, se dieron muchos, esto de los 60, 70, fue el auge de los asesinos seriales. Antes no se conocía eso. Pues es que imagínate, o sea, tú eres una persona joven, tú estás pasando tu infancia más o menos entre los años 50 y 60, ¿sí? Más o menos infancia / adolescencia, y tu papá fue un soldado de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra de Vietnam, y la forma en la que te crías simplemente es como violencia, abandono, violencia, ¿sí?
Pues la verdad, eso sumado a que como a la poca atención que tenía en ese momento la salud mental, en Estados Unidos más que nada, pues desencadena un montón de cosas que se llegan a comprender hasta después de que empiezan a capturar a todos estos asesinos seriales y empiezan a estudiar caso por caso, ¿sí? O sea, gracias a eso también de verdad el sistema penitenciario en Estados Unidos se puso serio y empezó a poner condenas cada vez más drásticas, por decirlo así, para que pues, estas personas no salieran a seguir cometiendo estos delitos. Además que también como estos hechos punibles llegan a transformar la sociedad, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino el punto de vista de tú como persona te vuelves más desconfiado. Por decirlo de alguna manera, ya no vas a ver al extraño o al foráneo de la misma manera que lo veías antes. Ya no sé, se va a vivir, por decirlo así, con la desconfianza latente, que siempre ha estado, pero entonces ya no va a ser el hecho de que pueda robar todo esto, sino el hecho de que me va a matar por X, Y motivo. Además que bueno, hay otra cosa importante en los asesinos seriales que antes de que se me olvide, es el hecho de que tienen una fijación en sus víctimas, ¿no? Sí, O todo sea, es muy específico. son pocos los que no tienen, digamos, un patrón. De por sí las personas llegamos a generar una rutina, por más de que digamos que no la tenemos, pero sí llegamos a formar una rutina de alguna otra manera. Asimismo, ellos generan una rutina o un rito preciso antes de matar o con sus víctimas. Claro, es que todo está detrás de una intención y de, bueno, de lo que a mí concierne también dentro del origen del trauma y de lo que puede desencadenar, pues, toda esta fila de acontecimientos de asesinar gente. Esas fijaciones normalmente están muy, muy allegadas a ¿qué? A deseos sexuales. Eso es algo complejo. O sea, para mí es algo complejo de entender cómo poder desencadenar, digamos, ese deseo sexual asesinando a alguien. Por ejemplo, ahí me remito un poquito al libro de Eric Fromm. Él, en una parte, bueno, él es de la escuela de Frankfurt, ¿no? Y él en el arte del amor, el arte de amar, perdón, él nombra en uno, no recuerdo precisamente el inciso, pero habla precisamente de cómo, eh, bueno, él es psicólogo, si no me falla en ese momento, no recuerdo, sociólogo, perdón, pero bueno, él trata desde una perspectiva también desde la sociología y la psicología, como, por ejemplo, en el caso de querer hacerle daño a la pareja, por decirlo así, físicamente, y lo ejemplificaba y lo explicaba desde una visión freudiana y pues de parte de él también del psicoanálisis, donde nombraba que era el niño queriendo, como cuando un niño rompe un juguete para ver qué tiene por dentro. Entonces de esa misma manera el adulto o el hombre o mujer tiende a romper, por decirlo así, a la pareja para ver qué hay por dentro, por decirlo así muy someramente. Entonces, de esa misma manera pienso yo que, y pues como el amor, sí, el amor erótico está muy ligado, pues lo dije casi que con con la parte sexual, entonces va a detonar en eso de alguna otra manera, pienso yo, no es una idea muy amplia mía, no sé qué tan cierto puede ser. Pues esto también nos hace llegar, digamos, directamente al caso de Jeffrey Dahmer. Pues creo que es el que todo el mundo conoce, pero el que más está también marcado por hacer lo que hace por impulsos sexuales. ¿Sí? También tenemos el caso de Ted Bundy. Es un caso muchísimo más fuerte, o sea, son cosas, entre estos dos personajes se puede contrastar muchas cosas, o sea, hasta el nivel Violencia. de violencia y de euforia En cada en asesinato. cada asesinato. Porque, por ejemplo, bueno, en el caso de Ted Bundy, ¿no?
Él es un estudiante de derecho, o sea, él es graduado en psicología, o sea, y además que lo nombran, ¿no? Como una mente brillante, un hombre totalmente, por decirlo así, genial académicamente, pero mirando su trasfondo, pues es algo totalmente idealizado. Al momento de mirarlo a él, él simplemente era alguien que disfrutaba matar, y el hecho de la violencia de sus actos era impulsivo. Además que confesados fueron 38 asesinatos, pero se pretende que llega más o menos a los 100 y más allá, de los 115 para arriba, casi que como el monstruo de los Andes. A mí me llama mucho la atención la forma en la que Ted Bundy hacía, como digamos, sus fechorías, porque era completamente impulsivo y el trastorno que tenía, o sea, detectarle varios tipos de bipolaridad a este señor es darse cuenta que él no podía definitivamente controlar sus impulsos, que fue el caso del asesinato casi inmediato, donde mató... Eso fue en una universidad. Fue en la Florida, pero no Sí. recuerdo esto. Fue en una universidad donde el hombre entra a un dormitorio universitario, ¿no? Con un pedazo de roble, un tronco. Mata a dos, a otras dos las golpea y las deja. A una la dejó a ambas las dejó con bastantes secuelas, pero a una quedó en estado casi vegetativo. Él sale de esa fraternidad y como a 4 cuadras, 5 cuadras, entra a otra casa y empieza a golpear a una mujer. De hecho, esa es la característica, él asesinaba solo a mujeres ligadas a la ruptura que él tuvo con una pareja. Con una pareja. Y ahora que me acuerdo de otra cosa de la que estabas hablando, y yo creo que uno anda con la paranoia de decir, Dios mío, ¿en qué momento me encuentro con una persona de estas en la calle? ¿Sí? ¿En qué momento un ser querido resulta y pasa que es un monstruo de estos, ¿no? Pues con con los asesinos seriales que son psicópatas, va a ser muy difícil identificar, va a ser demasiado difícil identificarlo. De hecho, hay evidencias de los familiares de esos asesinos seriales donde ellos quedan completamente asombrados de que su hijo, hermano, primo, pareja sean así. Y eso también está evidenciado, digamos, en la actitud del papá de Jeffrey Dahmer. Y los de la familia de Bundy también. Sí, donde este señor decide creerle toda la sarta de mentiras a Jeffrey Dahmer en vez de creer de lo capaz que puede ser su hijo, ¿no? O sea, para cometer estos crímenes y todo eso. Bueno, esto en el caso del psicópata, ¿no? Pero digamos en el caso del sociópata, aquí viene algo diferente. A pesar de que puede ser igualmente violento, él sí puede llegar a sentir empatía. Él siente empatía, pero digamos así, es una empatía selecta y genuina. Él no va, qué sé yo, él puede robar o hacer cualquier fechoría de ese tipo, pero no a un conocido, un ejemplo, o a alguien que de alguna u otra manera le genere un afecto, o algo similar, o un sentimiento. Puede hacerlo, pero igualmente, de hecho, llega a sentir algo que no entiendo muy bien, pero sí es la diferencia entre el psicópata. Además que, bueno, también depende la tendencia psicológica del sujeto, pero tienden a ser más impulsivos. Estaba mirando también que una persona puede tener la tríada completa, o sea, ser psicópata, sociópata y tener, lo llamaban maquiavelismo, creo que era lo que lo llamaban, y es el hecho de, o sea, el maquiavelismo es el hecho de hacer las cosas malas porque le gusta hacer cosas malas. Y pues combinar, digamos, estas tres de que querer, el sociópata tiende a eso, a querer como que el mundo sea como él quiere, y tiende a romper esa norma de la sociedad.
El psicópata no siente nada. Puede adaptarse a la norma social, pero no. Pues un perfecto caso de asesino sociópata, pues fue el hombre que mató a Jeffrey Dahmer. Él fue diagnosticado ¿con qué? Con sociopatía después de cometer ese asesinato, obviamente condenado a cadena perpetua. Y él dice que lo mató porque porque él era un enviado de Dios destinado a justiciar todo, o sea, todos los actos aberrantes que había cometido Jeffrey Dahmer. También es curioso de que las personas de asesinos seriales o que cometen estos crímenes con sociopatía o psicopatía tienden a tener ese patrón también, ¿no? De decir como, bueno, yo soy un enviado, por el caso de Garavito, estoy poseído, que era todo lo contrario. Exacto, es que es muy curioso cómo Tienden cómo a actúan. justificarse, tal vez es la Más, palabra. más que justificarse, o sea, yo siento que el narcisismo está presente en todas estas personas, ¿sí? Ujú. Entonces ellos tienden a glorificarse. ¿Por qué? Porque también asesinan porque ven que sus víctimas son inferiores a él, ¿sí? O sea, como tal a este sujeto. Entonces, pues yo creo que... bueno, eso me hace acordar también a un método que utilizaba el FBI más o menos por los 70 para entrevistar, 70-80, para entrevistar asesinos seriales y era glorificarlos. Básicamente, pues yo creo que esa fue una estrategia que usaron con Ted Bundy también, de admirar mejor dicho, su astucia y su inteligencia para no dejarse atrapar de la policía. Básicamente decirles eso para hacerlos confesar, porque pues si se hacían reclamos de una forma altruista, pues nunca lo iban a conseguir. Sí, y es el hecho de que, por ejemplo, bueno, volviendo al tema de Bundy, eh, lo nombro en este ejemplo es por ese hecho de que no le tienen miedo a la confrontación, tal vez por decirlo así, sino son personas que tienden a, por decirlo, a atacar, a ir de frente, a no sé, lo recuerdo por el momento del documental cuando llega el juez a darle ¿La sentencia? no, el momento de leerle los cargos en Florida, Ajá. que empieza como literal como un perro encerrado en su territorio a rodear era un juez, ¿no? Era un juez, un abogado, Sí. literal como cuando un perro empieza a buscar la forma de estar sobre una presa, sobre el ataque, se ve clarito. Bueno. Bueno, ahora con el surgimiento, bueno, y con el auge que tuvo principalmente en Estados Unidos todo el tema de asesinos seriales, pues también se fueron modificando como tal el sistema judicial y el sistema penitenciario en Estados Unidos. Pasamos de tener penas muy bajas a tener penas altísimas, a donde actualmente si tú matas a una sola persona ya puedes ser condenado a la pena capital, ¿sí? Y todos estos han sido avances que yo creo que también, bueno, no sé cómo va a sonar esto, ¿sí? Pero siento que han sido avances que se han dado gracias a la aparición de estas personas, ¿no? O sea, no diciéndolo de una forma como, no lo estoy justificando, ¿sí? Sino que pues la justicia estadounidense aprovechó esto para mejorar muchísimo su tecnología de investigación y reforzar mucho como tal las condenas y todo eso, porque saben que es gente que no puede, yo qué sé, regenerarse, que si tú sabes que si sale de la cárcel sale a hacer lo mismo. No sé, o sea, hay algo a mí que, ya que tú lo nombras, y se me olvidó el hombre del conductismo. Se me olvidó. Bueno, él decía que le dieran un niño y que él podía hacer de ese niño lo que quisiera, o sea, abogado, médico, profesor, lo que quisiera, dándole los estímulos y el entorno según él lo que quisiera. O sea, condicionarlo para hacer lo que él quisiera y que de igual forma se podía con cualquier otra persona. Y acá es donde hago la pregunta. Si bien se dice y se sabe, o bueno, esa es la forma ideal de una cárcel que es el centro para
resocializar a las personas que han cometido un crimen o un pecado judicial, por decirlo así. Las cárceles podrían regenerar este tipo de personas. Les digo podrían porque en este instante, por ejemplo, en el caso acá de Colombia, hablando nada más del hacinamiento, no se puede. Nada más por el hecho del hacinamiento, ya tú estar encerrado con muchas personas no te va a dar como la suficiente cordura, por decirlo de alguna manera, para regenerarte. Lo que pasa es que sí, pero yo creo que en el papel ellos creen que sí se puede regenerar. ¿Por qué? Porque por lo menos acá en Colombia hay un montón de rebajas de pena, hay juicios que se omiten por vencimiento de términos, o sea, hay mucha negligencia, ¿sí? Y eso lo podemos ver por lo menos con Garavito, que supuestamente sale este año. Y él jura que está rehabilitado y que ahora cree en Dios y que bueno, todas estas cosas, ¿sí? Que él está bien, que él está curado. Después de cometer como 300 o más asesinatos a niños, o sea, yo no entiendo cómo en un sistema penitenciario tan mediocre como el de este país se dé en serio una rehabilitación de una persona que evidentemente necesita atención psiquiátrica, ¿sí? Y que tal vez, y lo más seguro es que salga a seguir haciendo lo mismo, ¿sí? Ese es el caso. ¿Por qué tocó matar a Ted Bundy? Porque es que el man no se podía controlar, así de simple, ¿sí? Yo siento que hay casos que por no tratarse a tiempo, digamos hablando desde la salud mental, hay casos que por no tratarse a tiempo se echan a perder, y lo que le dijo el juez a Ted Bundy en el juicio, o sea, se echan a perder unas mentes espectaculares. Pero es por eso, es por la negligencia también de todo lo que tiene que ver con salud mental. Bueno, yo creo que también, bueno, hablar de un poquito de lo que vamos a tratar en los próximos podcasts. Hemos nombrado ya al monstruo de los Andes, a Dahmer, a Bundy, a Garavito y a alguien de, entre comillas, muy particular de Colombia, Nepomuceno Matallana, uno de los primeros asesinos, por no decir el primer asesino serial de Colombia. Pues yo creo que sí son temas para el próximo podcast. Espero que nos sigan escuchando, espero que les hubiera gustado esto. Esperamos también poder seguir con toda la disciplina y todo lo que se requiere para tratar los temas que nos gustan. Van a haber temas muy, muy, muy variados dentro de lo que hacemos. Y como reflexión final, pues no sé, yo quisiera hablar un poquito sobre las víctimas y sobre cómo los estados, básicamente los diferentes países donde se dieron estos actos, no reconocen el dolor de las víctimas, como el mercado tampoco reconoce el dolor de las víctimas, por el contrario solo se aprovecha de ellas. Y pues es una invitación a seguir siendo curiosos por el pensamiento criminal, porque es algo muy fascinante, pero a no enaltecer a estas personas, ¿sí? Porque si bien son curiosos y todas estas cosas, o sea, si bien queremos saber cómo piensan, no podemos justificar sus actos, de ninguna manera. Ellos acabaron con la vida de muchas personas y rompieron muchas familias. Y ya. Bueno, yo creo que la despedida la acabamos debiendo porque aún no hemos pensado una despedida mágica, pero pues, por ahora esta será la despedida. se cuida. Sí, hasta pronto.